Derrame cerebral, ACV, son algunos de los términos que se utilizan muchas veces, pero realmente se conoce cuáles son las causas que lo produce y además cuáles son la evaluación necesaria o cuáles son las evaluaciones que se deben realizar. Eso lo estaremos abordando el día de hoy. Ernesto Bate nos acompaña, neurocirujano, un gusto recibirlo, bienvenido. Hola Daniela, encantado de estar aquí. Un gusto recibirlo, doctor, y vamos a hablar un poco sobre ello. Hablamos muchas veces, nos dicen, no, es que un familiar sufrió un ACV, alguien tiene una complicación, pero realmente el diagnóstico, cómo se realiza y además cuáles son las causas principales que lo pueden producir. Bueno, fíjate, los accidentes cerebrovasculares ocurren cuando se interrumpe el flujo sanguíneo en una arteria del cerebro. Y el área que esta arteria aporta sangre sufre la falta de oxígeno y de nutrientes debido a esta interrupción. Entonces, básicamente, yo te diría que podemos clasificarlos en dos tipos. El más frecuente, el que más vemos día a día, es el que llamamos isquémico. Okay. El ACV isquémico ocurre cuando la arteria literalmente se tapa. El vaso sanguíneo es obstruido por la parte interna y el flujo de sangre cesa. El otro tipo de accidentes cerebrovasculares es el ACV hemorrágico, que afortunadamente es menos frecuente, y este ocurre cuando se rompe la arteria y la sangre sale del contenido de la arteria hacia el parénquima cerebral, hacia el tejido cerebral. En ambos casos se ocurre una interrupción del fluido de sangre y hay un daño, primero directamente por la falta de oxígeno y nutrientes, y segundo por la salida de la sangre y la presión que eso ejerce dentro del tejido cerebral. Nos habla sobre el isquémico, nos habla sobre ese taponamiento de las arterias. ¿Qué lo produce realmente? Y ahí vamos a ligar muchas cosas porque también vemos la obesidad y algunas otras complicaciones de salud que se van a ir desencadenando poco a poco. Eh, en estas condiciones hay factores de riesgo, como tú lo estás mencionando, algunos son modificables, gracias a Dios, y por eso hoy en día consideramos que 4 de 5 ACV son prevenibles, porque hay cosas que podemos cambiar y se pueden cambiar con modificaciones sencillas del estilo de vida. La primera es la obesidad, como tú dijiste. Sí. ¿Okay? Las personas con obesidad tienen un riesgo mayor de accidentes cerebrovasculares. La segunda es el sedentarismo. ¿Okay? No hacer ejercicio, no tener ningún tipo de actividad física es un factor de riesgo para enfermedad cerebrovascular. Y las adicciones en general, tabaco, alcohol, drogas ilegales, también representan un riesgo elevado para accidentes cerebrovasculares. Luego tienes factores médicos que también son modificables. Modificables o, por ejemplo, o manejables. La tensión arterial alta se puede manejar, la diabetes se puede manejar, la apnea del sueño tiene tratamiento, las enfermedades cardiovasculares como las arritmias o la insuficiencia cardíaca tienen tratamiento. Y por último, tienes los factores que no son modificables, que son la herencia. Si uno tiene un familiar cercano que tiene hipertensión, diabetes, pues eso no lo podemos modificar porque tenemos la herencia genética. La edad, este tipo de condiciones son más frecuentes ¿Aproximadamente a qué edad son más frecuentes? en los varones a los 55 años, en las mujeres un poquito más tarde, después de los 70 años. Y las mujeres jóvenes, un grupo particular, sobre todo cuando hay uso de anticonceptivos orales que contienen estrógenos. De manera prolongada, ¿no? El uso Sí, prolongado. eso es un factor de riesgo. Obviamente muchísimas mujeres lo usan, pero está identificado como un factor de riesgo para ACV. Claro, hablamos de la CB y vemos dos grandes pandemias. Una es la obesidad, que está ahí presente desde hace muchísimos años, catalogado así por la Organización Mundial de la Salud y determinante también con algunos de los marcadores que podemos ver en sangre, el colesterol, el triglicérido, y lo vemos allí. Y ahora también el COVID-19, también asociado con muchos accidentes cerebrovasculares, o bueno, parte de alguno de los casos, para no generalizar. Sí. Vamos a ver esto porque podemos modificar algunos factores, como usted nos dice, podemos tener una vida sana. Pero ¿qué pasa cuando nos enfrentamos, por ejemplo, al COVID-19? Sí, el COVID-19 ha sido sin duda un factor de riesgo que añadimos recientemente a esta lista. Es una enfermedad bien compleja, con un espectro de síntomas gigantesco, y nos hemos dado cuenta que tiene una preferencia tanto por el sistema cardiovascular y cerebrovascular como por el sistema nervioso. Sí. De ahí los síntomas de falta de olfato, la pérdida del gusto y luego, bueno, la cantidad de eventos cerebrovasculares y cardiovasculares que vemos en los pacientes graves con COVID. Entonces, con COVID hasta la fecha, lo que sí sabemos es que las vacunas son altamente efectivas y seguras
en evitar la enfermedad grave, que es donde vemos realmente las complicaciones serias cerebrovasculares y cardiovasculares de la enfermedad. Cuando tenemos a los pacientes con COVID-19, no a todos le ocurren estos tipos de episodios. ¿Qué factores hacen? Nos habla de que la vacuna nos puede ayudar a la prevención grave. Eso lo tenemos como un marcador. Pero una persona incluso delgada, que no tiene sobrepeso, puede sufrir accidente cerebrovascular, incluso con la presencia de COVID y hasta fuera de presencias de COVID. ¿Qué está pasando allí? Bueno, el hábito de la persona realmente no es un marcador como tal, ¿no? Tienes personas delgadas con colesterol alto, Sí, personas delgadas diabéticas, personas diabéticas delgadas hipertensas, y el hábito, si bien sabemos que el peso corporal es un factor de riesgo para muchas cosas, no necesariamente el hábito de la persona tiene que ver con la gravedad de las condiciones que se le presenten. Entonces, yo te diría que ser delgado no necesariamente es una protección. sí. ¿Ok? Hay que estar pendiente de todas las cosas, los chequeos anuales después de los 40 años para colesterol, para los problemas cardiovasculares. Y bueno, con el COVID en particular, pues sí, también sabemos que el índice de masa corporal representa un problema. Las personas que tienen sobrepeso u obesidad suelen tener enfermedad más importante Sí. y con más gravedad, pero también el resto de los factores que tengamos en el paciente van a influir en el pronóstico. Y por eso lo mejor es la medicina preventiva. O sea, no Totalmente. importa si estamos delgados, si tenemos sobrepeso o si estamos en obesidad. Hay que ver qué está pasando con nuestro cuerpo. Vamos en la próxima parte cuáles son esos estudios esenciales que debemos hacer a lo largo de nuestras vidas y además cuándo acudir al neurocirujano para que nos ayude también a tener una mejor calidad de vida a lo largo de nuestro tiempo. Nos seguirá acompañando Ernesto Bate, quien es neurocirujano. Estamos hablando sobre los ACV, los derrames cerebrales y también la prevención, que es sumamente importante. A ustedes en las redes sociales los invitamos por @salud_gb y @Daniela J. Salas. Regresamos.